Muy bien amigos, ahora, cada fila nos brinda la riqueza en total. Ahora, ¿a qué nos referimos con riqueza? Bueno, recordemos que tenemos la variable R, la cual fue implementada o fue objeto de estudio para poder emplear las funciones media aritmética, desviación estándar y por supuesto la función longitud, el número de elementos que posee cada subgrupo, en este caso con respecto a la variable transect. Ahora bien, algo muy importante es que la riqueza nos referimos o hacemos referencia a la abundancia de especies que hay en un determinado sector. En este caso, esta base de datos corresponde a especies vegetales. Es por esa razón que su nombre original es vegetation. Ahora bien, si tomamos eso en consideración, entonces podemos tomar en cuenta que el 8, por ejemplo, en la primera observación, corresponde a un número con respecto a una especie en específico. En este caso podría ser 8 especies vegetales no repetidas en el primer sector, y así en cada toma de datos. Entonces nos referimos a la abundancia, en inglés richness. Es por esa razón que tiene la letra R, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, decimos lo siguiente. Cada fila me detalla justamente la riqueza, la abundancia de especies en promedio, en desviación estándar, es decir, en dispersión de datos, y por supuesto el número de observaciones por transacción, per transect. Por lo tanto, más adelante discutiremos cómo lo podemos visualizar gráficamente. Perfecto, ahora vamos con las funciones supply y lapply. Para calcular la media, el mínimo, el máximo, la desviación estándar y la longitud de una serie contigua o continua, aún necesitamos, por supuesto, la media de la variable, en este caso R, el mínimo de la variable R, el máximo de los valores de la variable richness, abundancia, por supuesto, su desviación estándar y a su vez su longitud. Entonces, esto es súper laborioso y tedioso si nosotros deseamos calcular la media de un número exhaustivo o muy grande de variables, tales como lo son las variables numéricas de esta base de datos. Entonces, específicamente decimos numérico como algo que no podemos calcular la media en cuanto a un factor, porque sencillamente nos referimos a un factor como una cadena de caracteres, pero especial. En total hay 20 variables numéricas, como lo habíamos visto previamente, en esta base de datos. Específicamente se encuentran desde la quinta columna, desde aquí, es decir, desde la R, hasta la 25ª columna que se tiene. ¿De acuerdo? Sin embargo, no necesitamos tipear o escribir o incluso calcular empleando la función media min 20 veces, si lo deseamos realizar de esta manera. Es decir, si deseamos calcular la media de todas y cada una de las columnas a partir de la variable R o columna R hasta la 25ª, no tendríamos necesariamente que emplear la función min 20 veces. No, en este caso no es necesario. ¿Qué es lo que sucede si deseamos realizar tal cometido? Y es algo muy importante y muy común en la tarea de todo programador. La maravillosa noticia es que R nos provee otras funciones similares a la función tapply para poder lidiar con este tipo de situaciones. En este caso, hablamos de las funciones lapply y supply. Excelente, muy bien. El uso de supply se lo emplea a continuación. Vamos a emplear entonces aquí supply. Excelente. Vamos a ver cómo sería, queridos amigos.